Muy bien, Dios te siga bendiciendo, iglesia. Amén. Como ya sabemos, continuamos con esta lección número 23. En esta unidad 4, en esta unidad que estamos por terminar. El tema de la santidad y la esperanza. Estamos tratando en esta unidad acerca de las cartas a los tesalonicenses, una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Y el tema específico, hay dos temas específicos que trataremos en este capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses. Dos temas que están bien relacionados y dos temas muy importantes que para los tesalonicenses fue en aquel momento, como también sigue siendo para nosotros hoy día. Estos dos temas es la importancia de nosotros recordar de llevar una vida santa y de vivir en la esperanza con la venida de Cristo. También vamos a ver a través de esta clase la importancia que le dio Jesús de nosotros mantenernos vigilantes y preparados para este gran momento. Daremos en esta carta número 4 y los primeros 6 versos de Primera de Tesalonicenses es un llamado a nosotros vivir moralmente puros. Este llamado que se nos hace a nosotros la iglesia hoy en día es un llamado muy familiar para el pueblo de Israel, un llamado que le había hecho Dios a su pueblo, específicamente antes de tomar posesión de la tierra prometida, donde les dijo que tenían que separarse, no contaminarse, le dio específicamente los 10 mandamientos que nosotros conocemos, pero este llamado en especial no tan solamente fue para ellos, sino para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 14 al 16, Pedro repite este mismo llamado, donde se nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Este mandamiento, esta enseñanza, la dio a Pablo a través de su ministerio. Pedro también la repitió, recordando que la audiencia principal de Pablo fueran los gentiles, aunque no estaba dejando aparte a los judíos, pero esa es la audiencia principal y el llamado es su ministerio concentrado en este grupo que ya Dios solo había otorgado. Y Pedro de igual manera educaba o evangelizaba a los judíos cristianos. Este mensaje era tanto para el pueblo judío como es para nosotros, la iglesia de hoy día. El pueblo de Israel recibió este mandato de parte de Dios desde el principio en Levíticos capítulo 19, el verso 12, cuando se le da estas palabras y Jehová le dice a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Este mismo llamado que se le hizo al pueblo de Israel es el mismo llamado que se nos hace a nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos claro que la salvación se recibe por fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que los tesalonicenses también tenían claro esto. Los tesalonicenses, una iglesia nueva, habían aprendido, habían recibido el evangelio de una manera abierta, de una manera donde crecieron y estaban fortaleciéndose su fe cada día más. Y este tema de la salvación, ellos lo tenían bien claro. Ellos entendían que la salvación solo se obtiene por la fe, que el perdón de pecados es nosotros creyendo en aquella obra redentora que hizo Jesús el Mesías en aquella cruz del Calvario. Pero hay algo que ellos tenían que aprender más. Aunque conocían y entendían este concepto, quedaban cortos en cuanto a cómo vivir después de haber recibido la salvación. La importancia de cuando una persona entra a los caminos del Señor, una persona acepta a Jesucristo como Salvador, es importante que la iglesia tenga cuidado de ellos y le hagan el discipulado, porque hay que enseñarle a un nuevo cristiano, a una nueva persona creyente, especialmente que nunca ha recibido o ha conocido el evangelio, a cómo vivir después de haber recibido la salvación. Y aquí este grupo de creyentes en Tesalonia
tenían que aprender todavía la importancia de cómo demostrar, cómo vivir una vida agradable para Dios, aprendiendo la importancia de dejar aquellas cosas que eran inmundas, que podían interrumpir su crecimiento espiritual. Y vemos en este capítulo 4 cómo los tesalonicenses, además de nosotros ver que ellos tenían que aprender a cómo vivir una vez que fueran a ser salvos, tenían otra pregunta muy real, tenían unas preocupaciones muy grandes, y les interesaba mucho este tema en cuanto a la segunda venida de Cristo, un tema que sigue siendo de mucha importancia para nosotros hoy día. Y entonces Pablo toma esta oportunidad en este capítulo 4 para enseñarle no tan solamente a ellos a cómo llevar una vida en santidad, una vida agradable a Dios después de haber recibido la salvación, pero también les da palabras de consuelo y les explica un poco acerca de esta esperanza que es la venida y el retorno de Cristo. Pablo les enseñó a ellos, de esta manera vemos en el primer verso, primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y en el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. En el mundo antiguo, en el mundo del Nuevo Testamento, los gentiles, en su mundo dominaba la inmoralidad, específicamente la inmoralidad sexual, y esto era un obstáculo que estaba afectando la vida de los nuevos convertidos. Entonces Pablo hace específicamente en este llamado, como dice el subtema, la esperanza del regreso de Cristo nos debe de inspirar a vivir piadosamente, pero también se nos llama a no vivir según las inmundicias. Esta palabra inmundicia está cargada, está resumiendo lo que el problema grave que estaba ocurriendo en el mundo gentil, especialmente en la vida de los nuevos cristianos que estaban afectándole en su vida personal. La sexualidad moral estaba bajísima, era bien pervertida. Tanto la fornicación como el adulterio y la prostitución estaban bien arraigadas, estaban bien envueltas en la cultura de esta gente. Igualmente estaba el pecado del incesto, abundaba también el pecado de la pederastía, que eso es pedophile, eso es tener sexo con niños, toda esta perversidad y otras cosas más que no se mencionan, pero se practicaba hasta, como también está, creo que se le llama solo, no, es zoo, sexo con animales. Zoo. Yo sé que es con Z. En inglés con Z. Bestialismo. Sex with animals. Todo este tipo de perversidad era lo que estaba abundando y era lo que Pablo estaba enseñándole a estos nuevos cristianos, que una vez que reciben la salvación, porque tenían claro cómo se recibe la salvación, pero también tenían que aprender a que esa vieja manera de vivir, a que esos pecados, a que esa inmundicia ya no podía tomar parte en su vida. Entender que el Espíritu Santo es el que nos limpia, nos limpia de todo pecado y nos da el poder, y que el pecado ya no tiene control sobre nuestra vida. Esta era la gran perversión sexual que estaba prevaleciendo en la sociedad, y además que estas costumbres eran parte de sus rituales religiosos. Así que realmente esto estaba bien arraigado en la vida de esta sociedad. Y aquí el enfoque de Pablo es cómo vivir una manera que degrade a Dios, de manera que también
sea de influencias a otros. Lo bueno que vemos, los judíos creyentes que habían en medio, que vivían con los nuevos creyentes gentiles, ellos ya tenían claro acerca de toda... ellos estaban en contra de toda perversidad sexual, todo tipo de relación sexual que estaba condenada en el Antiguo Testamento, ellas las conocían, ellos ya los tenían familiarizados y ya lo entendían y los respetaban. Pero aquí estos creyentes gentiles nuevos tenían que aprender este concepto, por eso es que el enfoque de Pablo va dirigido a los creyentes gentiles. Mientras Pablo estaba en Tesalónica, Pablo le está advirtiendo a los cristianos que hay un Dios que juzgará a aquellos que cometen estos pecados sexuales. En ese verso 6, Pablo le sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo le está diciendo claramente, aunque tú hagas las cosas escondidas, Dios lo ve todo. Pablo le dice, quizás aquí en la tierra no serás juzgado, no pagarás por tú, pero de seguro llegará el juicio donde toda obra buena o mala será sacado al abierto. Y el Pablo le está dando esta advertencia en su enseñanza de que el que juzga todas las cosas es Dios, incluyendo estos pecados sexuales. Y les continúa advirtiendo y recordándole que toda persona que intencionalmente ignore estas instrucciones de parte de Dios, a quien están desobedeciendo es a Dios y no al hombre. Aquellos que conscientemente ignoren o rechacen obedecer estos mandatos de Dios, se están rebelando contra Dios. Yo no sé si ustedes conocen de personas que prefieren no saber mucho de la Biblia porque lo usan como una excusa para decir que no sabían nada. Y piensan que el desconocer la verdad los libra a ellos de culpa. Y se le olvidan que aún en las mismas cortes se dice que la ignorancia de la ley no es una excusa para justificar tu acción y no pagar lo que debe, no pagar por el crimen. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay personas que prefieren quedar ignorantes a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, para entonces poder justificarse y decir, yo no lo sabía. Y personas que conscientemente ignoran los mandatos de Dios aún conociéndola. Este tipo de actitud es una rebelión abierta contra Dios. Y es lo que Pablo les enseña a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, de que esta actitud es una actitud de rebelión y esta actitud también será juzgada. Hace este llamado a que vivamos ahora en santidad. Le dice la importancia, reconocemos y entendemos, han recibido el mensaje bien, han entendido claramente que la obra redentora en la cruz del Calvario la hizo Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Esa sangre tiene poder y Él se levantó de los muertos y demostró su poder y nos enseñó, y gloria a Dios, aleluya, justificados, somos renovados, santos, alabado sea el Señor. Qué bueno, pero ahora tienes que aprender a vivir en santidad. Y se le hace este llamado, tanto a la iglesia como para nosotros, sigue siendo vigente. En ese verso 7 y 8, el apóstol Pablo le sigue diciendo a ellos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entendamos estos términos teológicos. Cuando hablamos la semana pasada de la santificación, es que somos separados, somos apartados para ser consagrados al servicio de Dios y a adoración. Somos limpios, ya el pecado no tiene control sobre nosotros y nosotros estamos para servirle a Dios. Esa parte, y sabemos que es el Espíritu Santo, el agente, el que hace posible esa santificación. Que eso no tiene que ver con nuestra manera de ser, lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, para ser santos y hacernos limpios y justos ante la presencia de Dios o dignos de esa salvación. Pero lo que sí podemos hacer, que es lo que Pablo enseña en su carta, es que hay una parte que nos toca a ti y a mí hacer en este proceso, y es nosotros apartarnos
del pecado. Nosotros apartarnos del mal, nosotros obedecer a Dios, someternos completamente a Él y seguir este libro de instrucciones que Él ha dejado para nuestro bienestar. Al principio de esta unidad hemos hablado que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y tienes que comenzar ahí, creyéndolo, porque si tú no crees que esta palabra que tú y yo tenemos hoy en día no es palabra de Dios, en vano te sirve todo lo demás que hay en ella. Si no lo aceptas y no lo crees, eso es simplemente otro libro más. Así que aquí estaba Pablo, mientras él estaba en Tesalónica, él le seguía advirtiendo, le estaba dando estas advertencias, le estaba enseñando, le hace este llamado a que vayan a la santidad, para que no ignoren y no descuiden voluntariamente este llamado. Pablo les advierte a ellos que se abstengan, que se alejen del pecado, específicamente en este caso crítico de los pecados sexuales, que era el tema más frecuente que había en el ministerio de Pablo. Recuerden que esto estaba arraigado a su cultura, era también practicado en sus rituales paganos, que aún el apóstol Pablo tuvo que tratar este mismo tema con los de Corintios, y le hace ese llamado en su primera carta, en el capítulo 6, le dice que tienen que huir de la fornicación, y le hace ese llamado específico porque eso era un tema caliente en medio del pueblo gentil. Y gloria a Dios que no tan solamente el apóstol Pablo les enseñó, nos enseña a nosotros de nuestra responsabilidad de huir del pecado, pero también nos dice a nosotros que esto no es por fuerza humana y que no estamos solos, que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, nos equipa para poder llevar esta vida en santidad, para nosotros poder vivir de una manera que le agrada a Dios. Y en el verso, estando otra vez en el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el verso 19, el apóstol Pablo hace ese énfasis, porque estos pecados sexuales son contra nuestro cuerpo físico. Y le dice, acuérdate que este cuerpo físico, aunque es temporero, porque salió del polvo y al polvo de regresar, mientras tanto, este es el templo del Espíritu Santo. Y en este templo no puede haber nada sucio. No podemos ignorar que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo seguía insistiendo en la pureza sexual, en la pureza espiritual, específicamente en esta área, en estas inmundicias. Es nuestra responsabilidad alejarnos, pero nos tiramos a la misericordia, el poder de Dios, que nos llene de poder su Espíritu Santo para poder vivir una vida que le agrade a Él, una vida en santidad, una vida que refleja que somos hijos de luz, que hemos sido apartados y sacados del pecado para ser consagrados a su servicio. Continuamos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos de 9 al 12. Vamos a hablar ahora, vivir para influir en los demás. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Aquí ya habíamos visto que aunque los cristianos de Tesalónica solo habían sido creyentes por poco tiempo, una cosa deja claro esta observación de Pablo, y es que habían demostrado tener una buena reputación. Pablo no describe y no encontramos cómo, pero lo que sí deja claro es que aún en el poco tiempo que tenían haber aceptado el Evangelio, habían aprendido claramente este mandato que Jesús había dicho. Él dice, yo os dejo un nuevo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
realmente no era un nuevo mandamiento, sino un mandamiento más elevado. Porque este mandamiento más elevado estaba diciendo o llamando o retando, no es amar solamente de palabras, sino de acción. Y Jesús también le hace otro reto. Nosotros no vamos a amar. El mundo conocerá que son mis discípulos porque ustedes no aman. Yo no les he enseñado a ustedes a amar como el mundo ama. El mundo odia a sus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Ese es el llamado, ese mandamiento es más elevado. Pues, aunque no encontramos detalles de cómo es que los tesalonicenses cristianos dejaron demostrado esta enseñanza, cómo es que tenían esa buena reputación, pero sí queda claro que lo habían vivido de una manera tan clara que Pablo dice, no tengo necesidad de escribirles y de seguir hablándoles de algo que ya ustedes saben y que han dejado demostrado por toda Macedonia, este concepto de amar. Este concepto de vivir de una manera que demuestra ese verdadero amor fraternal que es el amor cristiano. A través del nuevo nacimiento, que es la salvación, nosotros recibimos de parte de Dios el amor, que es un don. Este amor es no tan solamente para amar a Dios, sino es también para amar a los demás y hablando a los demás, hablando en el mundo entero, en aquellos que no conocen a Dios, y amar especialmente a los hermanos de la fe. Esto es un regalo de Dios. Esto no es por nuestra fuerza, porque nosotros como humanos es fácil amar a aquel que no nos hace la vida a cuadrito. Es fácil amar al que se deja de amar, pero qué difícil es amar a aquel que no se deja amar. Por eso, cuando nosotros tenemos a Dios y sabemos que Dios es amor, y aquel que está en Dios, podemos tener el poder de amar a aquellos que son un poquito difíciles de amar, que podemos ayudar a sobrellevar nuestras cargas, como también nos llama el apóstol Pablo. Nosotros debemos entender que esto es un regalo que Dios nos da, el regalo de amar. Es para amarlo a Él, amar a los demás y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Y Pablo continúa animando a los cristianos de Tesalónica de la misma manera a seguir amando a sus hermanos en la fe cristiana. Lo habían aprendido bien, lo estaban ejecutando bien, pero Él les exhorta a que continúen. Jesús es nuestro ejemplo supremo y por tanto el estilo de vida cristiano nace de esta fe transformadora en Cristo Jesús porque estamos basados según su ejemplo, sus enseñanzas, en la manera en que Jesús vivió y Él enseñó, nosotros somos capaces de imitar de igual manera. El apóstol Pablo aún en sus enseñanzas decía, ser imitadores de mí como yo he sido imitador de Cristo. Tenemos el ejemplo claramente que nos puede ayudar a nosotros a vivir una vida agradable a Dios y santidad, de manera que podamos influenciar a otros. Que en lugar de que cuando tú entres a una puerta por un lugar, la gente en vez de decir, ya llegó, como que el ambiente cambia. Debe de mejor decir, qué bueno, que tu presencia cause alegría, que sea contagiosa. Eso es lo que el apóstol Pablo también está exhortando aquí. Y nosotros podemos de igual manera ser de gran influencia cuando nosotros aprendemos a vivir de la vida y del ejemplo de Jesús. Y otro consejo que es del apóstol Pablo, porque da varios consejos en esta carta, enseñándonos a cómo llevar una vida que agrade a Dios. Consejo que es bien familiar, que vemos a través de la Biblia, y lo encontramos en ese verso 11, y que os procuréis tener tranquilidad, o sea, buscar la paz y seguirla. Tenemos que aprender a vivir en paz, tenemos que aprender a vivir de una manera efectiva, y no hacer personas de problemas, personas problemáticas. Siempre vamos a encontrar en nuestros medios, específicamente en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios y en la iglesia también. La iglesia no está exenta. Va a encontrar personas que le gusta causar problemas por todo, por nada,
y por un si acaso. Donde quiera lo vamos a encontrar. Por todo, por nada o por un si acaso. Y el apóstol Pablo está diciendo a nosotros, no seamos personas de problemas, no seamos problemáticos, mantente ocupado, usa tus manos. Usa tus manos para trabajar tu habilidad, la destreza con la cual tú has nacido o has desarrollado, que has aprendido. Úsala, no tan solamente para que te mantengas ocupado y no estés metido en lo que no te importa, porque aquel que no está haciendo nada se pasa metido en la vida de otros, no tiene nada más que hacer. El apóstol Pablo sigue exhortando, trabajen con sus propias manos. Y cuando nosotros trabajamos, porque el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba también, y decía que el que no trabaje, que no coma. Cuando nosotros aprendemos y cumplimos con esta responsabilidad, nosotros estamos obedeciendo lo que Cristo quiere que nosotros seamos, personas responsables, ciudadanos responsables, personas eficaces que contribuimos a esta sociedad. Pablo les dice, si trabajamos para satisfacer nuestras propias necesidades, no nos sentiremos presionados por las necesidades y tampoco vamos a codiciar a aquellas cosas y vamos a hacer robos o hacer otras cosas por falta de honradez porque queremos algo, pero no estamos trabajando de una manera honradamente. Si tú te mantienes ocupado en trabajar, no te pasas en la vida de otro, buscas la paz, estás no tan solamente ocupado cumpliendo tu responsabilidad, pero también atiende las necesidades tuyas y las necesidades de tu familia. Es importante nosotros cuidar de nosotros también, porque qué triste es que un cristiano sea negligente con su responsabilidad, incluyendo a los de su casa. ¿Cómo va a poder dirigir y hablar de la palabra del Señor y hablar de un evangelio eficaz cuando son irresponsables, cuando son personas que no son honradas, personas que no están trabajando, personas que no buscan la paz? Entre tantas cosas. Aquí Pablo está dando varios consejos de cómo vivir esa vida agradable aún después de ser salvo, específicamente para agradar a Dios y vivir en santidad. En ese verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, o sea, que nada falte. Nosotros tenemos necesidades que suplir, tanto física como material, y si nosotros trabajamos de una manera honrada, esto también ayuda a inspirar a otro, agrada a Dios y ayuda a inspirar a otro, que esta es la mejor manera en que nosotros podemos tener para poder satisfacer nuestras necesidades aquí en este mundo material. No es que tengamos amor y pasión al oro, a las riquezas y a la popularidad. No se está hablando de ese punto exagerado. Es trabajar para cumplir nuestras necesidades básicas. Incluso el hecho de mantener una buena ética en su trabajo es una manera de influir a los demás. Ser personas de paz, personas trabajadoras con una ética de trabajo que también pueda influenciar a otros y sea de inspiración. Para terminar, vamos a continuar con este tercer tema que ya se ha hecho. Recuerden que eran dos temas que comenzamos esta clase. La importancia de vivir una vida agradable a Dios, que es el tema de la santidad. Pero el segundo tema entra ahora. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el verso 14, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este segundo tema es que entramos, y es el regreso de Cristo. Algunos de los creyentes en Tesalónica tenían preguntas acerca de aquellas personas, de aquellos creyentes que habían fallecido después de haber aceptado a Cristo como Salvador, después de ser salvos. Ellos tenían esta pregunta, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara? Esta era una inquietud que había en el corazón de ellos. Sí, estaban aprendiendo a cómo vivir una vida
santa y agradable a Dios, pero ahora sus pensamientos también estaban en este tema que les integraba mucho. Ellos estaban muy interesados en cuanto al tema del regreso de Cristo, y se habían unas enseñanzas también erróneas que las estaremos tratando más adelante en otra lección, en cuanto a que Cristo, la venida era tan pronta que ya no había necesidad de trabajar. No había necesidad de vivir como que ya Cristo venía mañana. Por eso también le aconseja que se mantengan ocupados, a que sigan viviendo la vida como que ya, pero todavía no. ¿Okay? En este tema Pablo entonces le da unas respuestas de consolación y habla acerca de este orden que ha de ocurrir en cuanto a la resurrección o en cuanto a el arrebatamiento. Jesús mismo habló 2 veces acerca de este tema. Cuando Jesús resucitó en 2 ocasiones y hacía referencia acerca de estas personas que habían fallecido, Jesús utiliza el término dormir. Ellos están durmiendo. Y de ahí es que ha salido, ese término se quedó entre los cristianos de ese tiempo para hacer referencia a los que mueren en Cristo usando el término dormir. Porque una persona que duerme, obviamente se espera que despierte. ¿Okay? Por eso es que Pablo utiliza este término de utilizar para aquellos que han dormido en Cristo. Esto es lo que va a ocurrir. El apóstol hace esta referencia del orden de la resurrección en los versos 16 y 17 para informarles acerca de que no deben pensar con tristeza, no deben de afligirse, no deben desesperarse por aquellos que mueren. No debe de haber una desesperación de desesperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo, y Pablo dice, no debe haber desesperanza como aquellos que no tienen en Cristo. Ellos no tienen esperanza alguna. Ellos no tienen, cuando vayan a despertar de ese sueño, de ese sueño, no va a ser para recompensa, sino para juicio. Pero en cambio, a los que hemos muerto en Cristo, aquellos que han dormido en Cristo, le dice este orden. El verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el verso 17 va con el segundo orden. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo termina su descripción de estos sucesos. Primero dice, aquellos que han fallecido creyendo en Cristo, Jesús el Mesías, el Salvador, serán los primeros. Y luego, los que estemos vivos, los que todavía estemos en esta tierra, vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados para unirnos a Cristo y a los creyentes resucitados en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así como Jesús prometió en Juan capítulo 14, cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, ahí estaremos toda la eternidad con Él. Ahí veremos cumplida esta promesa del Señor. Y por eso el apóstol Pablo termina esta carta, de este capítulo 4, en 1 Tesalonicenses, con estas palabras, que debemos también de nosotros aguantarnos de ellas, alentados los unos a los otros con esta palabra. La vida de esperanza eterna del cristiano está basada en la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos, de que Cristo venció la muerte. Aquel que nos da la vida eterna, Él es el que siempre vive para siempre.
porque Él vive para siempre, nosotros viviremos con Él, también para siempre viviremos con Él, según esa promesa que ya nos ha hecho. Esta palabra del Señor es lo que nos da a nosotros seguridad del futuro de los creyentes, sea que hayamos fallecido o que estemos vivos, cuando Cristo venga para levantar a los suyos. Esta palabra de consuelo, Pablo les enseña a cómo vivir una vida santa. Entendimos ya cómo recibimos la salvación, es importante de vivir una vida santa y nos da consejos de cómo alcanzarla. Y también mientras vivimos, seguimos viviendo con esa esperanza. Él lo prometió, Él regresará y en lo que Él viene, estas cosas van a suceder. Si ya hemos morido, ya hemos pasado a la otra esfera, a la otra eternidad, seremos levantados, pero los que estamos vivos juntamente, y habla ese tema del arrebatamiento. Hay esperanza, no se preocupen, sigamos hacia adelante, que es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, como le enseñó a estos nuevos creyentes en Tesalónica. Quiero cerrar con esta información adicional. Hay una pregunta, se dice, ¿qué relación tiene el arrebatamiento con la tribulación? Se las voy a leer y terminamos. Muchos sostienen que el arrebatamiento es la primera fase de la segunda venida de Cristo. Después de que la iglesia haya sido arrebatada, vendrá un tiempo en que Dios derramará su ira sobre la tierra, y este tiempo lo conocemos que es un periodo de 7 años y se conoce como la tribulación. A veces se le llama la gran tribulación, pero realmente está dividido. Al final de los 7 años de la tribulación, Cristo regresará a la tierra para derrotar definitivamente a sus enemigos y establecer su reinado milenial. Esta será la segunda fase de la segunda venida, conocida como la revelación de Cristo. Puesto que en la tribulación se derramará la ira de Dios sobre un mundo incrédulo y lleno de pecado, se sostiene que el arrebatamiento es la manera que tiene Dios para impedir que su pueblo sufra esa ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, se afirma: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en el arrebatamiento es algo que va más allá de un buen deseo o un escapismo. Es mantener viva la esperanza en la misericordia y la bondad de Dios. Amén.